Muy bienvenidos a un nuevo episodio número 11 de nuestro podcast que realmente, y lo digo sinceramente, estamos disfrutando un montón. Anhelamos que ustedes lo estén haciendo de la misma manera. Acá estoy con el más grande de todos, el artista, el talentoso de este podcast, de estos episodios. Lo voy a presentar formalmente al señor Pablo Alfredo. Muy, pero muy bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Después de tanto tiempo. En serio, días sin vernos, la gente ya me estaba preguntando, che, ¿cuándo sale el otro? ¿Cuándo sale el otro? Les debo una disculpa, me tomé unas vacaciones y lo dejé repagando a Fernando. Y como él no puede manejar los controles solo de este lado, no lo pudimos hacer. Pero bueno, acá estamos. Estoy medio limitadito. No, bueno, demasiado, no podés patear y cabecear. No, yo sabía lo que iba a decir al público, a nuestra fiel audiencia, oyentes y seguidores de nuestro podcast, que no habíamos arreglado la pauta publicitaria. No, claro. Y que eso nos detuvo un poco en este firme camino al éxito, sí. de la manifestación de nuestro éxito, así que hicimos un impasse. Pero bueno, ya que dijiste la verdad, bienvenido Pablo. ¿Cómo vamos? Gracias, bien, todo muy bien. ¿Cómo la pasaste las vacaciones? Trabajé un montón. Me tomé las vacaciones para no descansar. No es que no descansé. Fue un tiempo re sano, pero sí, para los que no lo saben, yo me estoy haciendo la casa junto a mi esposa. La estoy haciendo yo a puño, a mano, trabajando con mi papá. La verdad, un tiempo fantástico. Hemos compartido un momento, pero hermoso. Así que me tomé todos estos días para avanzar lo más posible en mi casa. Así que trabajé un montón, pero lo disfruté muchísimo. No volví cansado, viste que uno por ahí dice. Sí. Ayer hablaba con una persona y hablábamos acerca de cuánto esfuerzo conlleva hacer las cosas que uno ama, que uno, depende de la perspectiva que uno tenga, uno lo ve como un sacrificio, ¿no? Entonces le da el ejemplo este. Hay gente que por ahí me veía y decía, che, el loco este se tomó vacaciones y en vez de descansar, se levanta más temprano, se acuesta más tarde, que lo que hace habitualmente está tapado de actividades y pospuso un montón de cosas para en un tiempo que tendría que ser para descansar, que de hecho son vacaciones del año pasado, no son de este año. O sea, estuve todo un año trabajando sin vacaciones y todo este año hasta este momento sin vacaciones, y por ahí alguno te mira y te dice, este loco está loco. Pero cuando vos entendés que las acciones que estás llevando o que estás haciendo hoy tienen un propósito, tienen una razón de ser, estás pleno. Qué bárbaro. No te sentís cansado, realmente. No te agotás, no. Así que bueno. Si distinto. No, qué sé yo. Uno aprende. Un diferente. Uno aprende. Yo creo que si no podemos disfrutar de la vida que tenés hoy, una vez se lo dije a una persona y se enojó conmigo, ¿no? Porque yo decía, no veo la hora que llegue el fin de semana. Yo decía, ¿estás esperando el fin de semana para descansar de tu semana o estás esperando tus vacaciones para descansar de tu vida? Tenés mucho para cambiar. Tal cual. Tiene mucho para cambiar. No quiere decir que uno no desee las vacaciones porque se relaja, porque las cosas cambian, porque cambiamos la rutina. Pero si estás tratando de escapar de tu vida, pregúntate qué estás haciendo y qué necesitas cambiar, porque cuánto tiempo más lo va a poder sostener. Ni hablar. Ahora, cuando te escuchaba, ¿no? Con tanta pasión, con tanta determinación en tu enfoque, en lo que produciste, mejor dicho, en estos 15 días, 14. Días, sí, 14. Bien, perfecto. Habla de que nunca se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. A lo que voy, la mentalidad de un líder, de una persona, es lo que hace la diferencia. Tal cual. Lo que hace que algo sea en bien de un propósito o enfocado en un sacrificio. Tal cual. Porque tal vez la misma tarea en dos personas diferentes, con mentalidades diferentes, una mentalidad de abundancia y otra a mentalidad de escasez, el de la escasez va a vivir cansado, porque todo es con tal de lograr algo, de tener algo. Sin embargo, el que piensa en forma abundante, como lo estás haciendo vos, determina, ¿sí?, vivir y disfrutar cada momento, sabiendo que es parte de la construcción de su vida. Y eso es lo que hace ese estado de frescura que tenés y que hace que tu entorno te pregunte, che, vos sos un loco. No, loco sos vos que no vivís como yo. Tal cual. No le vamos a decir eso. Hay una historia, pero ¿por qué no? Hay una historia que es muy buena, que dice que un hombre pasó por afuera de una obra en construcción y había dos personas trabajando. Estaban cada uno al lado de una pila de bloques y los dos estaban pegando bloques. Entonces el hombre le pregunta al primero, ¿qué están haciendo? Sí. Y se da vuelta y le dice, ¿no te das cuenta? Estamos pegando bloques. ¿Viste? Y medio que se siente mal y le pregunta al segundo, che, ¿qué están haciendo? Entonces le dice, vení, pasá.
lo lleva hasta un lugar, le muestra los planos y le dice, estamos construyendo una iglesia. Dice, vamos a tardar 20 años, dice, pero esto que estás viendo acá son los cimientos. Entonces, había un enfoque diferente. Sí. Claramente, no, y la historia personas. Cuenta, si es la misma, sí, que le empieza a visionar, no, claro, le muestra lo que él tenía acá adentro, a diferencia del otro que era pegar bloque por bloque. Claro. El otro ya había visto acá adentro, sí, es como la historia de Walt Disney, similar, donde él veía la ¿cómo es que se llama? Búsquenla, la montaña rusa. La montaña rusa. Él se sentaba todos los días en el banquito y miraba hacia el espacio donde la montaña iba a estar. Él muere, él no está para la inauguración, la invitan a su esposa. Entonces un ejecutivo de Disney dice, lamentamos que el señor Walt no pueda estar para ver la inauguración de la montaña rusa, pero le vamos a dar unas palabras a su esposa. Entonces cuando su esposa pasa, la viuda pasa, le dice, lamento corregir, dice a este joven, dice, los que están viendo la montaña rusa por primera vez son ustedes. Él ya la había visto. Ni hablar, ahí está. Y yo creo que ahí es cuando te querés desaparecer del mapa, sí, claro, y decir, ¿para qué dije lo que dije? No, claro, por favor. Claro. Pero ahí está la mentalidad de los que trascienden y los que están siempre en el mismo lugar. Y creo que es fundamental en este tiempo. El otro día tuve la oportunidad de charlar, de trabajar, de tener un intercambio con un grupo o un equipo deportivo. Y les contaba algo que creo que la mayoría de los que está viendo lo sabe o lo ha escuchado y seguramente lo vive en muchos casos. Y es el tema de las emociones. ¿Cuánto tiempo, y lo hemos hablado creo en alguna oportunidad dentro de este podcast, la emoción en nosotros? Y está estimada entre 7 y 10 segundos, según el libro o el escritor. No viene al caso, la realidad es que no hace a la diferencia. Lo que queremos decir en esto de que estamos hablando de la actitud, de la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez, que la mentalidad hace que esa emoción que tendría que durar 7, 10 segundos se perpetúe a lo largo del día. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la fuente que respalda mi diálogo interno, lo que yo me hablo continuamente, hace que no tenga salida a esa emoción que vino a establecerse si es que yo la dejo o a irse si yo lo permito. A lo que voy, siempre depende de nosotros, de lo que pasa dentro de nosotros, para salir o avanzar en nuestros sueños, visiones, proyectos, objetivos. Y creo que hoy día la sociedad, aferrada, ¿sí?, a una fuente equivocada de malas noticias, de argumentos escasos, hace que esas emociones que vienen a su vida no tengan los argumentos para poder sacarla de plano o completamente de lo que están pasando en el día. Ni hablar. Y cómo esos modelos mentales son, o la manera en la que nosotros pensamos, esas emociones se perpetúan por lo que abunda dentro nuestro. Lo que más consumimos a lo largo de un día es lo que termina después sirviendo como respuesta ante una situación. Una vez hablaba con una persona y le decía, ¿por qué mirás las noticias cuando te levantás a la mañana? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Te tomas un mate? Y dice, lo que pasa es que ¿cómo voy a arrancar el día si no sé lo que está pasando? Yo digo, ¿pero es lo que está pasando? Malas noticias y mate amargo, fuerte con yerba quemada, viste, que va a arrancar tranquilo. Entonces le hago esta pregunta, le digo, ¿qué crees que vas a pensar el resto del día si lo primero que ves por la mañana es todo lo malo que está pasando? Dice, pero es lo que está pasando. Y yo digo, ponete a pensar, ¿es lo que está pasando? Muchas veces seccionamos la realidad, tomamos solamente un fragmento de la realidad. Y en el fondo uno termina viviendo como quiere vivir. No quiere decir que no haya situaciones, no quiere decir que no estén pasando cosas, que etcétera, a nivel social, a nivel... Pero lo que vos sientas internamente, cómo eso se perpetúa dentro tuyo, lo decías vos recién. Cómo te hace sentir algo y cómo vos haces que eso se permanezca en el tiempo, porque después te sirve como excusa. Después vas al trabajo y tuviste mal día y dices, sí, ¿cómo no va a estar así si mirá? Y te aferrás a eso, decís, ¿cómo querés que me sienta si mirá todo lo que está pasando? Pero tenés las herramientas para comportarte de otra manera, para actuar de otra manera. Tal cual. Lo que pasa es que ese es el argumento que hoy socialmente está aceptado. No, claro. La excusa, la crítica, el problema siempre es del otro. Y claro, eso a nosotros nos mantiene en una posición cómoda de inoperancia, no de incapacidad. Nunca es incapacidad. Nunca es incapacidad. Es inoperancia de saber cómo resolver lo que quiero vivir. Y de ahí arranca parte de lo que hoy queremos compartir. De hecho, ya lo estamos compartiendo porque tiene que ver con una palabra súper importante para nosotros, que es bueno, y les hablo a las personas que nos están mirando,
lo pongan en un cuaderno o en algo que tengan siempre a la vista, y es la palabra propósito. El por qué y el para qué hemos nacido. No somos un accidente, no es una casualidad, no es culpa del destino, no fueron las ganas de papá y mamá de tener un hijo, una hija, sino tiene que ver con algo que va más allá. Y lo más importante, y es lo que hoy quiero establecer como fundamento a lo que estamos hablando, es que la mentalidad de abundancia o de escasez hace que yo pueda disfrutar o no el propósito que vivimos todos los días. Tal cual. Propósito, y lo aclaro, no es un destino, es una manera de interpretar tu vida, de entender tu identidad, donde vas a empezar a vivir tu propósito. Y lo digo porque hemos hablado, y de hecho compartíamos con Pablo, estamos en un grupo que le llamamos Membresía, donde hablamos de liderazgo, de comunicación y de cosas que son realmente prácticas, y hablamos de un Reels que es de Facundo Manes, donde él habla de propósito, que no tenía que ver con tener o alcanzar, sino con servir a los demás. Y les pregunto, y de ahí lo usamos como disparador, ¿cuánto de importante es en tu vida, en el orden de tus prioridades, el servir a los demás? Ahora, si yo no sé quién soy, no sé lo que puedo dar. Tal cual. ¿Qué quiere decir? Que el servicio no es cebar un mate. El servicio a este mundo tiene que ver con la interpretación de tu identidad para saber de qué manera, dónde, cuándo vas a afectar o vas a servir a la sociedad que hoy te rodea. Eso es fundamental. Totalmente. Es fundamental. Totalmente. Me agarro de algo que dijiste vos, que es una manera de interpretar tu vida. Muchas veces entendemos propósito como algo externo, como diciendo, bueno, lo tengo que salir a buscar, ¿no? ¿Dónde está? El dilema de la vida de muchas personas es saber, bueno, cuál es mi propósito, y salen a la búsqueda, ¿no? A experimentar, a probar, a preguntar, y me encanta la definición que diste, que es una manera de interpretar tu vida, ¿no? La provisión de propósito es personal, es interior, es interna. Ahora, vos le has preguntado, al igual que yo, estamos rodeados continuamente de personas, de líderes, de grupos, ¿cuál es tu propósito? Y en vez de generar una satisfacción por vivir algo, nos genera temor. Mira, yo hace poco empecé a trabajar en un proyecto personal con una lista de preguntas para empezar a trabajar sobre una mentoría, no acercarme a personas que tengan esta dificultad de poder identificar, no cuál es su propósito, qué es lo que quieren hacer con su vida. No, pero quiero contar esta experiencia porque a mí me sorprendió desde mi óptica. Por eso digo que uno nunca tiene que asumir que sabe las cosas. Hice una lista de preguntas en un grupo selecto, no elegí algunas personas con diferentes características, entregué la lista de preguntas y para mi sorpresa yo digo, bueno, yo pensé en mí, fui egoísta, pensé, si la gente responde a estas preguntas voy a tener la información que necesito para trabajar. Causé estragos, porque eran preguntas que te llevaban, que yo digo, bueno, esto tiene que causar en la persona dos cosas. Libertad. La tengo reclara, ¿me entendés? Decir, uy, bueno, algo para resolver. No, bajón, mal. Personas se rebajonearon. Porque claro, había preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te ves en 25 años? ¿Cuándo fue la última vez que afectaste? ¿Cuándo fue la última vez que afectaste positivamente la vida de una persona? ¿Qué es lo que más valorás en la vida de las que te rodean? Y son preguntas que tal vez en lo cotidiano uno no se hace. Y claro, causó un efecto contrario, ¿no? Esto es decir, preguntar propósito genera, en vez de generar pasión a veces en la persona, el que no lo tiene muy claro, que somos todos, porque nadie la tiene recontra reclara. Podemos tener buenas ideas, pero tenerlo muy claro es complejo. Vivirlo es complejo. Pero no complejo porque no se pueda, sino tal porque cual, ahí vamos. La duda, será, es no será. Es una construcción diaria. Será, no será, es correcto, no es correcto. Todo eso nos genera como una nube. Esas preguntas a veces nos generan como una nube y vos ves que la persona que en vez de salir un apasionado te sale como un timidón, ¿viste? Decís, y a mí me gusta un poco esto, ¿viste? Pero no sé, tampoco. Pero no sé. Y una vez escuché en un podcast del psicólogo clínico Jordan Peterson que él decía, ¿qué es lo que más te molesta en esta vida? Eso que te incomoda, eso que te pone mal, que vos lo escuchás y vos decís, o lo ves en otra persona. En mi caso, me molesta, pero no me molesta de Confesalo. No, pero no, me refiero, quiero ser claro con la palabra me molesta. No me molesta de me enojo, sino me molesta de me incomoda, me pone mal, lo quiero resolver, quiero dar una mano.
Cuando veo a una persona que tiene un potencial tremendo para hacer algo y está ahí apichonado, no se anima, no da el paso, me doy cuenta que eso me molesta. Quiero ayudar a esas personas. Entonces, él daba este consejo. ¿Por qué te molesta tanto la política, por ejemplo? ¿Por qué te molesta tanto lo social? ¿Por qué te molesta tanto las personas que no se administran bien económicamente? ¿No será que porque en eso que te molesta hay algo que vos podés hacer? Pero no ir a involucrarte y meterte, sino decir, mirar hacia adentro y decir, ¿tengo herramientas para resolver esto? Entonces, él daba este consejo. En las cosas que te molestan, no te quejes. Fíjate si tenés alguna manera de tomar acción. Y si tenés alguna manera de tomar acción, es probable que lo puedas encauzar en esto que decís vos, que es la manera en la que interpretamos la vida. Tal cual. Fundamental. ¿Qué consejo, digo yo? ¿Qué consejo? ¡Qué buen consejo! Ahora, el punto es que esas personas que hoy ves que titubean, que están en incertidumbre, obviamente están invadidas. Y lo digo con total certeza porque creo que a todos nos ha pasado, y me incluyo, que el temor genera incertidumbre, o la incertidumbre genera temor, inseguridad, y que todo lo que nosotros podamos hacer, si no es desde una construcción interna de la persona y no desde una imposición nuestra desde afuera, lo va a terminar limitando. Porque va a generar presión. Yo te digo, Pablo, que tenés que hacer tal o cual cosa. Yo lo veo que lo podés hacer y vos no lo ves. Por lo tanto, ya tiene dos pesos. El que no lo hace y lo que yo le digo. Sí. No, voy a quedar mal con Fernando, que me dijo que lo puedo hacer y yo no me veo. Entonces, una de las cosas que hemos hablado con Pablo y hemos compartido en un grupo de trabajo que tenemos es lo importante que es saber preguntar para que esas personas puedan tener las respuestas que construyen, ¿sí?, su identidad. Cuando digo construye, no porque su identidad esté en formación. Estoy hablando de la interpretación de quién soy. Todos estamos completos, todos tenemos todo, pero no todos sabemos las herramientas que hablabas hoy que podemos utilizar para tener un plan de acción. Entonces creo que es sumamente recomendable a nosotros que estamos liderando en esto de que nos molesta o de lo que queremos, tener la sabiduría para saber preguntar, para que la persona pueda vivir la transformación de adentro hacia afuera. Claro. No porque me dicen, sino porque yo lo entiendo. Es ahí cuando el propósito de tu vida se enciende y tiene color. ¿Por qué? Porque tu aval de pasión no está determinado por un título académico o por lo que me dice mi amigo que me ama. Está avalado porque estás interpretando y estás viendo en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, lo que vas a vivir. Y es cuando la persona ahí vive el propósito. Y es ahí donde trae aparejado el poder de influencia que tenés como ser humano acá en la tierra para impactar a los demás. Tal cual. Una práctica que empecé a hacer, y digo empecé porque no lo hacía, ¿no? Uno, en este ímpetu que digo, ¿no?, de que por ahí uno quiere ayudar y todo, confesión, a todos nos pasó. ¿Cuánto dimos un consejo que nadie pidió? ¿No? Ni hablar. Entonces, una cosa que empecé a practicar es que por ahí cuando tengo una conversación con alguien, por ejemplo, me cuenta algo, ¿no? Me pasó tal cosa, me sentí mal, no supe cómo reaccionar. Cuando escucho, uno aplica la ley de Pareto, ¿no? Escucha el 80, devuelve el 20. Cuando termina la conversación, le digo, ¿qué puedo hacer con lo que vos me dijiste? ¿Necesitas que te ayude? ¿Me lo querías contar? Tal cual. Se sorprendió un amigo porque salimos a charlar mucho. Entonces cuando le hago este planteo, la primera vez que lo hago se sorprendió, porque generalmente yo siempre tenía una respuesta lista, claro, ¿no? Entonces me dice, me gustaría que me puedas dar un consejo. Y ahí la cosa fue completamente diferente, porque hay una apertura de parte de la otra persona, hay una disposición de decir, bueno, yo sé que la otra persona me está escuchando, no le estoy trasladando una información, sino realmente estamos generando un intercambio. Tal cual. Y eso es muy importante. No, en esto que decís vos de cómo de hacer la pregunta correcta, ¿no? La pregunta correcta, esto es como en la medicina, ¿no? Dicen que el 50% del diagnóstico, o mientras más acertado sea el diagnóstico, más acertada va a ser la cura. Tal cual. Entonces en esto es lo mismo, ¿no? El 50% de una cura es un buen diagnóstico. Tal en cual. este caso es lo mismo. Una buena pregunta hace más o es mucho más profunda que tal vez la mejor respuesta. Tal cual. No, es así, es literal. Y es importante entender, y esto lo hablo con conocimiento de causa, que muchas de las personas que hoy me rodean están en esa incertidumbre de
es su propósito, ¿no? Hoy cuando lo llevas medio por delante es como que esquivan la pregunta. No, mi propósito es tener una empresa. No digo que no sea parte. Tener el auto, casarme, tener el perro, viajar por el mundo. No digo que no lo sea. Ahora, creo y estoy convencido que fuiste diseñado para hacer bien a las personas. Lo que me estás contando es parte del disfrute de vivir un propósito, pero no es el tener, sino el ser plenamente lo que te lleva a vivir el propósito. Y esto, ¿por qué voy por este lado y qué es lo que quiero dejar en esta exposición? Nosotros hemos condicionado mucho a las personas al momento de preguntar ¿cuál es tu propósito? No, tu propósito es tal o cual. Eso es lo que vos pensás, no es lo que yo interpreto. Yo hablaba ayer y daba este ejemplo. El silencio para Fernando es respeto, pero para Pablo es indiferencia. La palabra respeto para vos es una definición, para mí es otra. A lo que voy, que el escudriñar y llevar de la manera que lo estás haciendo a tu amigo, a la indagación, a la consulta, tiene que ver con la interpretación de lo que él cree de cada palabra de la que está hablando. ¿Por qué? Porque si no va a quedar ajeno. Vos le decís, no, es importante casarte, pero ¿qué es casarte? Claro. Para vos, ¿qué significa? No, ir al altar y casarme. Está fantástico, pero ¿qué hay detrás de esa palabra? Para las personas que han vivido determinados valores, es la familia para siempre, es el legado familiar, es el núcleo, es la fuente, lugar de refugio, ¿no? Y hace una... Y para otro casarse que el padre se separó, y vamos a ver a cuánto duramos. Entonces la interpretación de cada persona es personal. Tal cual. Entonces hoy tenemos que llevar a las personas que nos rodean a través del liderazgo a que puedan escudriñar